Estimados amigos, vamos a hablar hoy de la importancia del lenguaje. Mi nombre es Javier Urra, doctor en Psicología y doctor en Ciencias de la Salud, académico de número de la Academia de Psicología de España, primer defensor del menor, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y desde hace años un colaborador, muy alegre de serlo, de Aula Siena, de Siena Ediciones, de Magisterio. Y estamos grabando este podcast que hoy se titula Importancia del lenguaje. Lenguaje verbal, lenguaje gestual, el lenguaje. Chomsky, Saussure nos han hablado de la importancia del lenguaje. La especie humana ha llegado aquí por el lenguaje. Sin duda, tenemos esa capacidad, nuestro cerebro permite memorizar, relacionar, anticipar, comunicar el lenguaje. ¿Qué sería de esta sociedad sin el lenguaje escrito, el lenguaje gestual, el lenguaje verbal? Sería mucho más pobre, sin duda. Es fundamental disponer del lenguaje. Y dicho lo cual, hablemos de Vygotsky. Vygotsky nos transmitió un criterio que es realmente importante. Pensamiento y lenguaje van de la mano. No hay más pensamiento que lenguaje. Y este es un juego muy interesante. A base del lenguaje desarrollamos el pensamiento, a base del pensamiento se desarrolla nuestro lenguaje. Hay estudios interesantísimos, por ejemplo, en relación con el tema de Asperger o, aún más, autismo. Fundamental. Ese tipo de lenguaje, cuando no parece que incide uno mismo, sino que habla una tercera persona. Y ustedes, vosotros, sabéis que el cerebro, que tiene lóbulos, pero que tiene dos hemisferios, derecho e izquierdo, a veces sufre enfermedad, a veces traumas, ocasionalmente accidentes, inclusive a veces la sección del cuerpo calloso, el cuerpo que reúne los dos hemisferios cerebrales. Y ahí tenemos que ver si lo que tenemos en un lado pasa inmediatamente al otro, se transmite, etc. ¿Cómo funciona? Por lo tanto, en este momento, el cerebro, el lenguaje, lo dicho, lo por decir, lo callado, lo insinuado, lo que parece que se dijo pero que no fue exactamente así. Estamos hablando de la importancia del lenguaje y esto me parece que es realmente fundamental. Hay personas que somos muy locuaces, en televisión, en radio, en una revista, en un periódico, con los amigos. Hay personas que están más introyectadas, más introspectivas, que piensan, que gustan de escuchar, que buscan hablar menos. Bueno, y así nos manejamos, unos hablando más, otros menos, unos muy tecnológicos, otros del día a día, otros hablan solo casi de otras personas, otros se refieren a ideas, a pensamientos, a objetivos. El lenguaje de un niño, el lenguaje cuando dice mamá, el lenguaje cuando dices cucú y te contesta tras tras, cucú, tras tras, ese juego comunicativo, el lenguaje de la persona que se despide de la vida y que un ser querido le ha cogido las manos para decirle te queremos, te vas. Es difícil saber si habrá algo más, la razón, la fe, pero en todo caso, te dejamos ir. El lenguaje para enseñar, el lenguaje pedagógico, el lenguaje para convencer, el lenguaje que se convierte en poesía, el lenguaje de la canción, el lenguaje de las palabras no dichas, el de esa frase escrita en una lápida, el lenguaje del amor. Hay tantos tipos de lenguaje, el improvisado, el sorprendido, el lenguaje hacia uno mismo, hacia lo que uno piensa, hacia lo que uno elabora, hacia lo que uno es
y sobre todo lo que uno quisiera ser. Hablamos de muchos tipos de lenguaje, pero hablamos de nuestro lenguaje. El tono de voz, la gravedad, cuando subrayas, ese locutor que tiene una voz que impone, ese mando del ejército que con 4 palabras transmite a sus soldados lo que desea, en una situación a veces tensa, cuando se produce un accidente, en emergencias, y alguien usa las palabras exactas, tranquilizadoras, de quien se sabe seguro y líder en un momento de caos. Por lo tanto, hablamos de lenguaje cálido, de ese lenguaje que permite leer un cuento a nuestros hijos, a nuestros nietos, de ese lenguaje un poco farfullante, de esa persona que ha bebido de más y tiene dificultades para saber lo que dice y decir lo que quisiera decir. Tantos temas, tantas palabras dichas, algunas frases que nunca debimos decir, algunas ideas que se vuelven en contra, sin duda, de nosotros. Bueno, y esto es lo que quería hablarles hoy. Hablarles, sí, del lenguaje. Llevamos 6 minutos y medio en el que yo estoy en un monólogo, pero que ustedes van a reinterpretar, van a reelaborar, van a darle su razón de ser, su contenido. En ese yo, en ese tú, donde el lenguaje uno lo expresa, otro lo traduce, lo compone, lo elabora. Es tan importante el lenguaje, es tan importante saber lo que queremos decir y decir lo que es importante y pensar lo que vamos a decir y no decir cosas de las que nos podamos luego arrepentir porque estábamos muy enfadados, porque no pensamos bien, porque no buscamos una palabra más cariñosa, más tierna, más afectuosa, más próxima, más de compadecerse, más de sentirse dañado, triste, pero no querer dañar, no utilizar la palabra como pedrada. Esto es realmente importante. Tengo para mí que el lenguaje es esencial. Y tengo para mí que las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a escribir, a whatsappear, pero nunca debe quitarnos la posibilidad del lenguaje hablado. Y ese lenguaje del abrazo, del cariño, del piel con piel, ese también es fundamental, es esencial. El ser humano respira por la nariz, pero fundamentalmente respira por la piel. Con el lenguaje pasa igual. Tenemos un lenguaje verbal, un lenguaje hablado, pero tenemos otro lenguaje, un lenguaje precioso, que es un lenguaje del corazón, de la razón, del alma, de la compasión, sí, de ponerse en el lugar del otro. Son experiencias vividas. Nunca olvidaré, como miembro que soy de la Fundación Pequeño Deseo, fundador de esta Fundación Pequeño Deseo y patrono de la misma, de esos niños con una enfermedad muy grave, que con 7, con 8 años te dicen: Javier, estoy muy malito, creo que me voy a morir, pero no se lo digas a mis padres. Y de esos padres que te dicen: Javier, sabemos que hay muy poco que hacer y que nuestro hijo se muere, pero no se lo digas a mi hijo. Esas son 2 frases que definen absolutamente el amor. Quizá la palabra más bella, la más importante de nuestro lenguaje, el amor.